Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maite y esto es El Cotillón Metajurídico. ¿Cómo están, muchachos? Caramba, Maite. El Cotillón Metajurídico en Law with Play. The Law with Play. Sí. Porque sí, vale. Mira, diles el tema rápido, Maite, porque entonces la gente se va sin saber de qué. Hoy vamos a estar hablando de uno de los términos o del argot del español y del inglés también más usado del mundo, yo creo, que es el ser el diablo. El diablo. El abogado del diablo. Caramba, porque si el diablo es Harry. Totalmente ¿Qué es el abogado del distinto. diablo? Pero el abogado del diablo era esta persona dentro del Vaticano, Ok. que se encargaba de probar que este tipo de milagros Ok. que se llevaba luego al canonismo Ok. y a la canonización. a la Sí, canonización era incorrecto. Es decir, sabes Ok. que ahorita vamos a llevar al doctor José Gregorio Hernández. Sí. Se supone que él ha hecho varios milagros. Pero para poder demostrar esos milagros hay un proceso. Claro. Era un beato. Primero es un beato y después se le canoniza si se le Y demuestra. ahorita es un santo. Ahorita. Se supera, es que creo que ahorita es beato. Todavía. Sí. Me Ok. podrían... Pero mi papá no podemos- le va a gustar porque mi papá es súper Sí. devoto del doctor. Pero bueno, el punto es que estas personas que se encargaban como de demostrar lo contrario, Ok. a ojos de la iglesia era visto mal. Lo que pasa Ok. es que ¿Por te qué? voy a hacer un inciso a lo que estás diciendo. No, dale, adelante. Voy a aplicar el término adecuado. Lo que pasa es que hablaste del Vaticano y el Vaticano no existía para esa época que se estaba promoviendo. Bueno, lo que constituía la iglesia. De hecho, San Pedro Sí. era el precursor Sí, de estamos este hablando tipo de 1500, algo así. Sí, alrededor de los 1500. Y el Vaticano se formó con... Esto es una parte rapidita de historia de la humanidad. Se formó con un tratado que se llamó el Tratado de Letron. Ok. No sé si lo No, pronuncié. totalmente. Repite. Letron. O Letrán. Ok. En 1929. Sí, es un beato. Sí, es un beato, hoy en ¿viste? día sí. No lo han o sea, Están en eso. Están en eso, sí. Sí. De todas formas, si estamos equivocados, comenten. Aprovechen y comenten y Exacto. nos corrigen. Sí, porque y eso- nos- Nuestros historia- fervorosos Sí. seguidores. Sí, porque es un tema más allá no es un tema muy conocido en la cultura general que pudiera haber en el ámbito del derecho. Ok. El tema del abogado del diablo no es que... la gente seguramente ni siquiera sabe que eso viene de algo. ¿Ok? Claro. Normalmente Hay un origen. Tú dirás que, bueno, eso se fue utilizando en el argot popular y es algo que se popularizó y la gente lo utiliza, pero no sabes que detrás de eso hay una historia. Claro. Claro. ¿Y cuál es la historia de todas estas? Eso la está Bueno, explicando entonces Maite. esta persona que se encargaba como de demostrar que no era verdad, que era un milagro. Es decir, alguien llegaba y decía, mira, Yo convertí, vamos a poner lo que hacía Sí, Jesús. claro. Yo convertí el agua en vino. Ok. Entonces esta persona te demuestra con hechos científicos ok. que no es posible que tú conviertas el agua en vino. Pero Y esto que, es una persona, esto es un procurador de la iglesia. Claro. Sí, de hecho, una de las condiciones importantes del procurador es que tiene que ser doctor en Derecho Canónico. Ok. De hecho, todavía existe. Ok. ¿No? Y por eso te digo, y puse el ejemplo del doctor, porque para poder demostrar que lo que él estaba haciendo es real, o sea, que el milagro que hizo él Claro. fue real, entonces tuvo que pasar todo un proceso científico. Ok. Mucho se oye en el aula los ejemplos donde el profesor dice, haciendo el abogado del diablo. ¿Qué harías tú si...? Y te Y son plantean el ejemplos, problema. Claro. son ejemplos de parciales. No, a cada ratico. Empiezas desde el primer año de la carrera haciendo el abogado del diablo. Pero ¿Y qué ¿sabes harías por qué? tú tal? Tú sabes lo complicado de eso, que esa pregunta siempre te la plantean en negativo. Sí, claro. Entonces es más difícil, tú te quedas como que bueno, no sé qué Pero contestar. es que yo digo, haciendo el abogado del diablo significa que tú te vas a... que quieres que me ponga en los zapatos de la contraparte. Claro. O que tú quieres que yo justifique lo injustificable. O que tú quieres que yo, ante un dilema ético... Para seguir con lo que comentaba, entonces tiene una connotación negativa. Y nosotros solemos decir como que, ok, ahí no quiero meterme. El diablo. No quiero Sí, ser el claro, No, abogado. total, ¿Cómo lo total. malo? El diablo es malo, pues. o ¿Sabes? sea, A nosotros nos programan o nos han Exacto. programado Estamos toda la diciendo vida. mucho esa no, palabra aquí. es que espérate. A nosotros nos crían que no puedes decir esa palabra. No, no solo eso. Voldemort, Exacto. que es el innombrable, Exacto. es una referencia Claro. a eso. Es que por eso digo que todo es una analogía ¿Viste que al... sí sirve de leer los libros de Harry Potter? Sí sirve. No, y sirve de leer de todo. No, sape ¿Por con qué? Satanás. Aléjalo. Exacto. Y ¿Por qué hay- no te gusta Harry Potter? Sí, claro que me... Es que no es lo mío, pero sí ¿Pero por qué Voldemort no podía ser nombrado? Porque era el innombrable.
Porque le dabas fuerza, le dabas como fuerza si lo nombrabas. Porque le das fuerza porque lo estás llamando. Es exactamente lo mismo sí, claro. Que a nosotros nos enseñan. Es lo mismo. Sí. Entonces, lo que iba hablando, lo que pasa es que ustedes son pam, 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 pam. A nosotros nos han casi que programado desde el inicio de nuestras vidas a que tenemos que hacer el bien. Tenemos que hacer el bien. Y sin mirar a quién. ¿Sabes? Tú no a veces no... ¿Sabes? Y es el bien, el bien, el bien. Ustedes de verdad hoy están de verdad insoportables. Pero yo voy a fungir como de mediadora en esto para que salga bien el podcast. Entonces llega un punto en donde cuando tú ya eres abogado y te dicen que tú tienes que ser el abogado del diablo, te ponen una disyuntiva de si yo estoy aquí es para hacer el bien porque yo voy a defender algo que no está correcto. Pero a ver, eso nos lleva al primer conflicto. Ok. Y es una problemática de índole filosófico. Okay. Ya lo habíamos tocado en algún momento. ¿A ti te crían para ser bueno o tú eres bueno por naturaleza? Porque eso define luego si tú puedes o no puedes llegar a ser un abogado del diablo. Personificar a ese papel. Mira, más allá de que si eres bueno por naturaleza o no, ya te estarías metiendo en un tema psicológico, te estarías metiendo en temas de, si lo quieres ver desde ese punto de vista del espíritu, temas filosóficos trancados. Yo creo que el meollo del asunto es determinar qué te hace a ti el abogado del diablo. ¿Cuál es el punto de inflexión para decir si eres un buen abogado que defiendes a tu cliente o eres un abogado del diablo por hacer ciertas cosas que no debes hacer a la hora de defender a tu cliente? Claro, pero tendrá mucho que ver, Gustavo. Mira, yo por qué hablo del tema de si eres bueno o eres malo. Okay. Porque cuando tú haces de abogado, tendrá mucho que ver tu crianza, tendrá mucho que ver tu naturaleza. Sí, total. ¿Okay? Totalmente. Si eres una persona esencialmente buena o si eres una persona esencialmente mala. Porque ahí se presenta el primero de los dilemas. Si nosotros entendemos que el ser humano es malo por naturaleza, entonces crucificar al abogado del diablo no estaría bien, porque no es más que una extensión en la profesión a la que se dedica de la naturaleza del ser humano. Claro. Decía, para que veas que yo también he practicado mi francés, decía Jean-Jacques Rousseau que el ser humano es bueno por naturaleza y que es el medio el que lo corrompe. Decía Thomas Hobbes que el ser humano es malo por naturaleza. Entonces, yo creo que si nosotros vamos a hacer una clínica al abogado del diablo, yo, por ejemplo, pienso, y digo cuál es mi posición, que sí somos buenos por naturaleza. Claro. O sea, yéndonos a Juan Jacobo Rousseau, yo soy más del postulado de que nosotros nacimos eminentemente buenos y que en el camino es la sociedad la que nos va corrompiendo. Pero es que si fuéramos malos de naturaleza, no tuviésemos el planeta que tenemos. ¿Sabes? Sí, no, yo estoy como en el medio. ¿Sí? Y yo creo que no todos somos 100% buenos y 100% malos. Pero espérate, tú naces con un poquito de malicia. Pero espérate, Thomas Hobbes tiene un fundamento que es lo que soporta esa inclinación de que somos esencialmente malos. ¿Ok? Que es la teoría del buen salvaje. Claro. La teoría del buen salvaje es que el hombre primitivo era aún mejor hombre que el hombre moderno. Porque el hombre moderno es un hombre egoísta. Claro. Y el hombre primitivo está demostrado que no lo era, que sabía vivir en comunidad. Bajo esa tesis del buen salvaje, pareciera que fuéramos eminentemente malos. Yo digo que somos buenos. Yo digo que somos no, buenos. Y que, por eso digo, también es una cuestión de la forma con la que sea, como la vara con la que eres medido. No, y cómo eres criado. Claro. O sea, en qué medio te criaste, con qué personas tuviste contacto, porque es muy importante a la hora de decidir qué persona te vas a convertir. Ahora, si los tres somos eminentemente buenos, ¿cómo podemos llegar a ser entonces el abogado del diablo? Porque es que, a ver, una cosa es ser bueno por naturaleza. Exacto. Y otra cosa es ser totalmente bueno. Okay. No creo que sea lo mismo. Tú puedes nacer bueno teniendo buenos gestos con ciertas personas, pero es que, a ver, diríamos o que... ingenuo, querrás decir. Sí, porque, o sea, muy inocente como para entender pero eso no es bondad. Pero diríamos que, por ejemplo, el ejercicio de la abogacía sería imposible. Ni siquiera difícil, imposible. Si eres 100% bondadoso. Si eres 100% bondadoso. No puedes. Claro. No puedes. O sea, es que no puedes defender pero a alguien. ¿por qué no, Gustavo? Si lo que tú persigues es la justicia. Sí, pero es una justicia particular. Porque si de repente a ti te toca defender a un cliente que tú sabes que no tiene la razón, pero tienes que buscar la forma de que lo que él diga cobre razón,
entonces tú no estás persiguiendo la justicia, sino una justicia particular o un beneficio particular, ni siquiera justicia particular. Que ya va. Tú sabes que el cliente no tiene la razón. Ok. Chévere. Tu labor es defenderlo. Claro. Defender lo indefendible. Porque para eso eres su abogado. Exactamente. ¿Okay? Y él confía en que tú lo harás así. Claro. Ahora, lo que yo creo que tú no puedes hacer es tratar de hacer parecer buena una conducta mala. Pero es que al final... Sí, porque yo puedo defenderte, Maite, si tú de repente, o N persona, una tercera persona, incurre en un delito abominable, pues esa persona tiene derecho a ser representada. Claro. Lo hablamos en un episodio. Y bueno, y si yo soy su abogado, pues bueno, yo tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible. Ahora, lo que yo no puedo es justificar por qué lo hizo. Claro, el tema es que ahí encuentras un dilema, que es el dilema de... Está el acto de ser responsable y cumplir con lo que tu cliente te está diciendo. Y está el acto en sí de si es bueno o es malo. Si lo que estás persiguiendo es la justicia. Yo no creo que realmente la mayoría de los casos se está persiguiendo justicia. A ver, el primer acto de El abogado del mal, de la película. Claro, que era un profesor. No, el abogado del diablo. Del abogado del diablo. Porque el abogado del mal existe también. Ok. Y es con el mismo actor. No, y se presta para... Pensábamos y todo que era una segunda parte, pero bueno. Ok, estamos con el abogado del diablo. El primer acto del abogado del diablo, tratando de concatenar este tema de cuándo tú puedes fungir o no como el abogado del diablo. Claro. Había un tema de una acusación de violación. Claro, es el primer caso. Ok. Que es cuando él se ve como en esa... Como que él dice... Y que a mí me parece que es como el key de toda la película, ¿no? Porque al final vuelve al mismo sitio, ¿no? Claro. Pero ¿qué hace él? ¿Qué hace él en defensa del profesor acusado? Toma un receso. Exactamente. Para pensar mejor. Sí. ¿Y cuál termina siendo su argumento en defensa del profesor? ¿Se acuerdan? O sea, al final... Sí, que la chama había escrito que se estaba burlando del profesor y que por eso mismo... Y que se insinuaba. Que ella se insinuaba. Sí. Yo creo que en ese momento... tú cruzas la línea del abogado del diablo. Claro. A ver, que insisto, ese es el primer acto de la película de donde se desarrolla todo. Claro. Porque yo creo que ese es el punto de inflexión donde es que tú puedes defender a tu cliente lo mejor posible. O sea, puedes armarte hasta los dientes con lo que tienes que decir y con lo que debes decir. Ahora, levantar una calumnia, levantar una falacia de esa grosería de ese tamaño, con tal de defenderlo, que al final también te pareciera que termina persiguiendo un tema de ego, de no perder. Y ahí eso es lo que quería decir, que la película es demasiado interesante porque va lanzando... O sea, en verdad es bastante didáctica. O sea, tú vas aprendiendo, tú dices... Cóchale, solo dicen frases y esa frase es la que se te queda como que grabada. Sí. Y luego, a los que no han visto esta película, bueno... Véanla, que es una maravilla. Antes de seguir viendo el episodio. Eso no es spoiler. Ya, hemos hablado de esto anteriormente. Pero que yo iba a dar un spoiler. Pero es que si hablamos de la película del año 90 y qué, 96, 97. Bueno, pero hay personas que no se la han visto. Pero bueno, no importa si es spoiler o no es spoiler, voy a ir con lo que quiero decir. Y es que luego de que ocurre todo este problema de que él ya se da cuenta y vuelve otra vez al mismo sitio, en el baño, donde está súper... está atribulado. Él está atribulado en ese momento. Él no sabe qué va a hacer. Sí, sí. Y decide, bueno, abandonar el caso, abandonar a su cliente, que me parece a mí que tampoco es la idea. El diablo dice que la vanidad es su pecado favorito. Su pecado favorito. ¿Por qué? Porque la vanidad te hace creer que tú eres el mejor en todo. Exacto. Que estás correcto en todo. Que todo lo que puedas decir y crear y falsificar va a salir victorioso al final del día. Y que está justificado en tu éxito. Sí. Claro. Creo que al final, bueno, no sé si nos estemos adelantando, pero una de las cosas que uno con un ojo clínico puede percibir de la película es que no se trata del ego del diablo. No. Se trata del ego del protagonista, del abogado. ¿Qué hace el abogado del diablo por acciones propias? Que por cierto, el diablo, que no lo hemos dicho, es Al Pacino. Ajá, tremendo diablo. Sí. O sea, como diablo y es una película que es bastante gráfica. Sí. O sea, y sí te demuestran como que lo que puedes pensar. ¿Sabes? En la vida real no hay demonios que te muestran su verdadera cara. Total. Pero en el día a día sí hay estas personas Pero es que el diablo, Maite, es mentiroso. En la referencia, o sea, el diablo, la primera característica que identifica, tal como en la película, es la mentira. Es lo que hace el abogado del diablo. Buscar razones para justificar una acción que tal vez a tu
análisis puede ser no correcta, pero que igualmente como persona tiene derecho a ser defendida. Yo quiero decir que hoy Maite está on fire. Sí, total. Maite está ganando puntos porque te interrumpió hace rato. Entonces, él como sabe que se va a terminar el episodio, ya le está abonando el terreno. No. Para que no lo regañe. Muy bueno. Pero te voy a decir algo. Yo te digo, no es tanto que tú te conviertas o que tú funjas ese papel del abogado del diablo porque tú defiendas lo indefendible. ¿Sabes? Yo creo que es más porque tú, ante ese dilema moral, te inclines hacia la vanidad, hacia el ego, defendiendo lo indefendible. O sea, yo creo que es el beneficio. La película. Claro, yo creo que es un tema del placer, de la satisfacción, del yo interno a través de esa defensa. Claro. Porque yo puedo defender lo indefendible porque es que ese es mi papel, pana. Yo soy el abogado del acusado. Claro. ¿Sabes? Claro. O sea, estoy defendiendo lo indefendible. Efectivamente es un delincuente. Efectivamente es un criminal. Pero no por eso lo voy a defender mal o lo voy a dejar de defender. Pero el problema está en que yo persiga, ¿ok?, una mentira, ¿sí?, que yo trate de engañar al sistema. Y fíjate que yo lo digo siempre, pero es que, bueno, yo no puedo ser inventor porque no lo conocí personalmente. Pero lo dice Cthulhu. Claro. Serás leal con tu cliente, serás leal con la contraparte. Son los mandamientos. Sí, y serás leal con el juez que confía en lo que tú dices. Claro. Te voy a contar lo que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que el cliente no tiene la razón, pero del otro lado hay un desequilibrio en la balanza. Y yo estoy defendiendo lo indefendible, porque el cliente no tiene la razón. Y yo trato de justificar determinadas estrategias dentro del proceso en que de aquel lado, donde está la razón, además, la balanza está inclinada de una manera desproporcional. Claro. Entonces, mi cliente, aparte que no tiene la razón, se ve en una desventaja inmesurable porque el aparato de justicia lo condena. ¿Ok? Y él tiene que demostrar su inocencia y no al revés. Pero sí estoy pendiente, y esto es diferente, de que esa estrategia a tomar no dependa de un sentimiento de ego y de vanidad. Es decir, que esa estrategia que tú vas a tomar como abogado para defender lo indefendible no responda a que yo nunca pierdo. No responda a que yo soy el más bravo. No responda a que es que para demostrarte que conmigo no pueden. Porque entonces ya ahí, yo sí creo, pero esto es una cosa muy personal. Entonces yo creo que ahí ya tú estás siendo el abogado del diablo. Porque defender lo indefendible, siempre estás defendiendo lo indefendible cuando no tienes la razón. Claro. Porque por eso no la tienes, porque es indefendible. Estás ejerciendo una profesión, estás ejerciendo tu arte, tu oficio. Ahora, espérate. Cuando yo lo que persigo no es la libertad del cliente, o que no sea culpado, que no sea condenado, y lo que persigo es, en cambio, una satisfacción personal, ¿ok? Llenar el ego, llenar la vanidad, como la película. Claro. Bueno, entonces, es que yo creo que al final, y discúlpeme que te interrumpo, me pesa, pero que al final del día yo creo que de eso se trata la película. Claro. La película no se trata de si él encubrió al que estaba, al que había matado a la esposa, que si estaba ahí o que si no estaba ahí. Ahí vaya al final, es que él tiene que dejar de ser vanidoso para poder quitarse ese karma de encima. Sí, yo voy a rescatar mucho lo que dijo ahorita Álvaro. Gracias, mana. Yo coloco un ejemplo que está muy, muy de moda con respecto a temas de derecho, que es el tema de los quantum con respecto a los arbitrajes internacionales o arbitrajes de inversión. O sea, son cuestiones descabelladas. O sea, te puedo hablar de que hay casos de 10,000 millones de dólares. Claro. Entonces tú dices como que ya, o sea, ok, está bien que tú me quieras demandar, que puede que yo me haya portado bien. Y entonces hay... Que no te hayas portado mal. Que no me haya portado bien, exacto. Que incumplí con mi obligación. Pero ya va. Pero esto es una aberración. Entonces tú como abogado, en ese caso, tú tienes que buscar la justicia. Ok. Ponte que si logras que tu cliente no pague nada, excelente. Pero si logras que bajen esa locura que están pidiendo, que es lo que es una de las mejores labores también que puedes hacer como abogado en ese aspecto, estás haciéndolo bien. Y estás actuando en favor de una contraparte. Estás actuando de repente... No de forma mala, pero estás empleando estrategias para que ese quantum no sea tan exagerado. Y realmente esto te pone como ejemplo de que no siempre defender lo indefendible está mal. Abogado del diablo. Pero es que tú no lo estás haciendo para llenar un vacío de vanidad o de ego, Gustavo. Exactamente. Tú lo estás haciendo para equilibrar la balanza, que es precisamente a lo que yo me refiero. Y hay que equilibrarla. Y en el aparato, en el sistema venezolano, pues muchas veces nosotros los abogados que
nos dedicamos al litigio, nos dedicamos a la consultoría, nos encontramos con unos picos, con unos retos inmensos, donde el caso básicamente consiste en equilibrar la balanza. Claro. Porque del otro lado tú te encuentras una muralla muy difícil, Claro. que es el aparato en contra. Que no debe ser. Que Milton es este carajo, es el diablo. Ok. Fíjate que él engaña al protagonista como el pasaje de la Biblia de la serpiente. John. John Lo Milton. que pasa es que yo me acordaba era por John. Por Juan Milton. John Milton, sí. Ok. Luego él acusa a Dios de que es un hipócrita. Claro. ¿Recuerdas? Que él No, dice sí, que... Sí, al final que se vuelve loco. Que Dios dice que... Él dice que Dios da al hombre unos placeres que luego los castiga si son satisfechos. Sí. Claro. En la Biblia también hay un pasaje de Job donde el diablo es acusador. Que él acusa a Job. Él acusa ante Dios que Job no es tan fiel como parece porque Job está cómodo y procura que Job pierda la abundancia para demostrar que es desleal. Claro. Entonces ahí yo veo como un paralelismo. No, bueno, y es que a mí me encanta, o sea, a mí lo que más me gustó de la película es como que las referencias y lo bien que trae a la cotidianidad, lo que se podría decir a veces en pasajes bíblicos que son bastante complicados de entender, ¿no? Y es que nosotros, los humanos, estamos constantemente... enfrentando esos dilemas. Sí, y estamos como una carnada. Total. Ahí expuestos a pecar, que el pecado puede ser general, no quiere decir que sea algo en específico. Y pecar me imagino que dentro de sus... ¿Estás tentado? Estás tentado con muchas cosas. Incluso ustedes, algo que a mí me llamó la atención es el abogado del diablo será una persona que, por ejemplo, está representando a alguien y viene la contraparte y le ofrece dinero y le dice, mira, llévate esto. Esa es la tentación. Dios le pone las batallas a sus más grandes luchadores. Y todo el mundo, yo no soy su más grande luchador. Mira, y al final la respuesta a todo esto, yo creo que el problema no es Dios. No, queremos meter a Dios en todo porque hay... No, es que al final del día y más allá de lo que la gente pueda pensar, no, los católicos que puedan estarnos escuchando, los musulmanes, los judíos, en general, siento que la humanidad tiene una necesidad de justificar o de culpar a los demás por las decisiones que toman. Inclusive, que es el acusador, que es el diablo acusador de Job, que es el diablo acusador de esta película. Eso es el libre albedrío. Es decir, tú tienes la... de hecho, eso lo dicen en la película. Ok, tú tienes la capacidad de decidir si haces el bien o si haces el mal. El dilema es, ¿por qué si soy engañado, ok, por el diablo, por qué debería ser castigado? A ver, lo que le pasa al protagonista es que él era eminentemente bueno, como decía Rousseau. Ahora, él fue engañado por el diablo. ¿Sí lo ves? Y si fue engañado por el diablo y cometió errores, entonces ¿por qué recibir un castigo cuando tú eres víctima de un engaño? Ahí está el dilema. Claro, mira, yo creo que yo soy de esas personas que suelen filosofar en silencio, ¿no? Ok. Y siempre he pensado de por qué existe, o sea, por qué las cosas se acaban, ¿no? Ok. O sea, la comida existe hasta que se acaba. Claro. Entonces uno tiene que trabajar por tener más. Claro. El dinero se tiene hasta que se acaba. O tú tienes que trabajar para tener más dinero. Claro. Y así con todo. O sea, los recursos no son infinitos. ¿Se agotan? Sino que se agotan. Y lo mismo me parece. Y la necesidad en que se agotan es para que uno también le dé valor que merece a las cosas que tienes y dejas de tener en algún momento. Entonces yo creo que es más o menos de eso mismo. No es que Dios te juzgue, pero es que tú le des el valor necesario a lo que tienes y a las decisiones que tomas. Total. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no es que tú estás tomando una decisión en base a que te van a castigar, sino es tomar una decisión en hacerlo bien para que no te castiguen. Claro, siendo abogado, tú vas a sufrir ese dilema ético. Yo tengo una familia que mantener. Claro. Yo tengo un carro que pagar. Yo tengo una hipoteca pendiente. Yo tengo una mujer embarazada. Y de aquel lado está la contraparte ofreciéndome dinero. Claro. Entonces tú vas a pensar, bueno, que hay quien lo piensa. Bueno, pero es que si se puso en el camino, es para mí.
Y yo creo que ahí es donde está lo importante de identificar, de reconocernos como el yo bueno, como el que es esencialmente bueno, claro, y entender que son tentaciones. O sea, que no todo lo que se va a poner en tu camino son oportunidades. Yo creo que eso en el ejercicio profesional es importantísimo que el abogado lo entienda para que no pase a ser un abogado del diablo. No todo lo que se te presenta son oportunidades. También hay tentaciones. claro. Y pana, y no todo lo que parece bueno tú lo debes agarrar. Claro. No todo lo que brille es oro. No todo lo que brille es oro. Entonces de repente tú dirás, oye, pero si hubiese aprovechado aquella oportunidad de aquel caso. Entonces, pana, pero si estamos hablando de un carajo que era un pederasta y te están ofreciendo todos los reales del mundo y tu yo te dice que no y está ese dinero de por medio. Ahora, que tú lo quieras defender porque mereces justicia es una cosa, pero que tú lo quieras defender porque crees que mereces riqueza, yo creo que ahí, porque entonces ahí hay otro pecado, ahí hay un tema de avaricia. ¿Sí lo ves? Entonces yo creo que ahí estamos hablando del abogado del diablo. Claro. Es la convicción, yo creo, Gustavo, que todo el pedo se resuelve con la convicción que tú tienes del por qué vas a asumir las representaciones y que las estrategias que vas a tomar, justificarlas, pero sin caerte a mojón, ¿sabes? O sea, siendo honesto y sincero, coño, sabiendo por qué asumo una estrategia, por qué asumo una posición. Avenged Sevenfold tiene, por cierto, una canción en donde se Avenged supone... Sevenfold es mi banda favorita. Dear God. Sí, God. exacto. Los cantantes de esa canción, bueno, obviamente, tienen una canción que... ¿Cómo es que se llama la canción? God Hate Us. No. La de Dear que ellos God. son como que el diablo y van dándole... Beast and the Harlot. Ok, en esa canción ellos fungen como el diablo y lo que hacen es darle tentación a esas personas. Mira, las riquezas del rock, las riquezas de ser la esposa de un cantante de rock. Y luego que ellos firman el contrato, entonces se vuelven totalmente negros. Es decir, que la avaricia, cualquier tipo de pecado capital. de pecado sí, capital podemos decir. los consumió. Sí, sí. Porque luego de que ya tú pasas esa línea súper transparente en la que estás... sí, estás... ¿Cómo se llama? Formando parte. Betrayal. Betrayal es traicionar. Ajá, estás traicionando tus propios valores. Entonces ya empiezas a sentirte como que mal acerca de eso todo Sí, el claro, tiempo. Exactamente. Entonces, sí, ahí hay un tema, eso me coloca en la situación de que esto pasa mucho cuando uno está frente al éxito, como lo que me estás contando de la temática de la canción, de la narrativa. Claro. Cuando tú te colocas frente al éxito, las veces que tú identificas que estás en puertas del éxito, que no es la puerta angosta, Ok. se suelen presentar estos dilemas y estas tentaciones. Y uno suele identificar de que el éxito viene acompañado de asumir esas tentaciones. Eso, a ver, yo lo estoy diciendo como un testimonio. Me costó descubrir, y valga el comentario para quien le sirva, me costó descubrir que éxito y libertad son cosas diferentes. Claro. Y que lo que uno tiene que perseguir es la libertad y no el éxito. Sí. Porque ese éxito trae consigo tentaciones No hay obligaciones fuertes. que si tú hablas de éxito, vas a tener que sucumbir entre ellas. Porque ¿cuál es el éxito que tú buscas? O sea, si tú lo que buscas es un renombre, pues bueno, pues definitivamente para tener un renombre vas a tener que ganar un caso indefendible. Y no precisamente por procurar la defensa de ese cliente, sino para hacerte el nombre. Y ahí hay un rasgo de vanidad. Entonces tú, procurando éxito, estás sucumbiendo hacia esas tentaciones como este pana de la película. Ahora, que si tú lo que procuras es libertad y sabes identificar en ese momento crucial, en esa Y, que lo mío no es un tema de éxito, sino que lo mío es un tema de libertad, entonces, bueno, no tomo el caso, no me embolsillo esos reales, pero soy libre. Exacto. Tomé el camino del bien y tengo la gracia de... Una pregunta. Todas esas características que tú dices al principio de tu intervención, dijiste que tienes que asumirlas por la puerta... Angosta. Por la angosta. ¿Y la ancha? Bueno, lo que pasa es que sabes que eso mira. De verdad. Bueno, parece mentira. Marico, estás blasfemando. Hermano, Estás blasfemando. Tengo te voy a una hora decir. tratando de decir ese chiste, pero Estás blasfemando porque la puerta angosta es la puerta del bien. Ok. ¿Y la ancha? Sí. Bueno, no sé. Googlealo. Yo tenía una idea y se me fue totalmente con con mi este gran chiste. chiste. ¿viste? Con tu puerta ancha. Con puerta ancha y larga. exacto. Pero Bueno, ¿qué decías tú? ¿Puedes recapitular un poquito para yo volver a ver si... O sea, Verga. él prácticamente dijo que para llegar al éxito tienes que tener cosas atrás.
No, la pinga. Esa pegada. Cónchale, vale. No. Pero haber dejado cosas No, atrás. yo digo que perseguir el éxito te puede convertir en el abogado del diablo. No, claro, y ¿Sí? tienes toda la razón. Porque el éxito está amarrado a situaciones, Claro. tentaciones que tú vas a tener que en tu libre albedrío tomar para poder conseguir ese éxito. Porque ¿cuál va a ser ese éxito? El éxito no va a ser más que el reconocimiento que tengan tus pares sobre tu labor o sobre tu trabajo. Eso es el éxito. Claro. ¿Sabes? Entonces, si tú dices, epa, yo lo que busco es reconocimiento, ahí hay un rasgo de vanidad. Si tú dices, bueno, yo lo que busco es dinero, entonces también ahí hay otro rasgo. Y también hay un rasgo de ego. Entonces, si tú estás persiguiendo eso, probablemente seas una persona exitosa que sucumbió ante las tentaciones. Pero por el contrario, si tú en esa Y logras identificar que lo que no buscas es éxito, sino que lo que buscas es libertad, porque buscas libertad e independencia económica, libertad e independencia espiritual, libertad e independencia familiar, ¿sabes? Entonces tú vas a tomar decisiones no idas hacia la razón del éxito, sino hacia la razón de la libertad. Y las tentaciones van a pasar de largo. ¿Qué va a pasar? Que probablemente nunca te puedes identificar con ese abogado exitoso, Claro. pero tampoco vas a haber sucumbido ante esos dilemas éticos y morales. Claro. Que es importante resaltar, o sea, yo no creo que el éxito esté mal. O sea, Ok. creo que no Hay un siempre... debate aquí. Sí, Está bien. no creo que siempre el éxito esté mal. Si el éxito, el camino que tú escogiste para llegar al éxito fue un camino de bien, que nunca tuviste que doblar a la derecha, que puede suceder Está también. bien. Hay cosas que... Hay ideas... Y tú le des ese multimillonarias. nombre. Y yo le doy el nombre del éxito. Claro, está ok, bien. no creo que esté mal. Claro, cuando el éxito está en un camino que es un camino turbio, que te has que tomar decisiones que moralmente y éticamente están mal, ok, yo creo que ya eso no es un éxito. Yo pienso que eso es una derrota. Pero es que yo creo que hay muchísimos ejemplos, Gustavo, de personas que uno considera exitosas y luego las ve deprimidas, derrumbadas, con las arcas full de dinero. Son personas que persiguieron Claro. el éxito, sucumbieron a la tentación y le dieron la espalda a la libertad. Pero es que lo creo ves que en futbolistas, lo ves en artistas, creo que en lo ese ves en las punto personas está que, bien. que se Totalmente. suicidan Yo- en que- famosos. Yo creo que en ese caso Ah, está porque bien. no puedo decir esa palabra. No, No, puedes pero decir. se puede hacer pip, pip cuando lo digas. ¿Cómo? Yo. Así es. Por favor. Yo creo que en ese caso sí tienes totalmente la razón. Cuando tú haces movimientos curvos en el camino que debe ser recto, sí creo que pudiera llevar. Mira, y es un símil. yo ahí tengo como que o sea, pienso diferente. O sea, yo pienso, aquí hay otro punto de vista. No, sea, yo pero que estoy- somos 3 personas. marico. claro, o sea, yo pienso también. O sea, Claro. Desde el punto de vista de la farándula, por lo Ok, menos. claro. El domingo fue los Oscars. Ok. Y muchas veces los actores suelen pensar como que el fin último de su carrera es ganarse el Oscar. El Oscar. Pero ¿qué tanto tienes que tú dar a cambio para lograr ese Oscar? Tal vez. Bueno, hay debe ser muchos... terrible hacer Titanic y no ganar un Oscar. No, pero mira, muchos actores tal vez hicieron unos papeles que no querían, con situaciones bastante comprometedoras porque no le gustaba. Actrices que se tuvieron que desnudar, aceptar por lo menos que los productores le dijeran, mira, si no te acuestas conmigo no vas a hacer esta película. Esta película es decisiva para que tú llegues a ese punto que cuando tienes la estatuilla en la mano, volteas y dices, o sea, en verdad todo eso valió la pena tener esto, este reconocimiento. Habrá quien no lo piense en ese momento, pero luego lo pensará definitivamente que no valió la pena. Yo- Claro. Por eso la mayoría luego, o sea, Maite me ayudará en esto, abundará en esto, pero yo tengo una percepción, probablemente esté equivocado, pero mi percepción, que todos estos actores y actrices famosos son extremadamente infelices. Claro. Que tienen un vacío Bueno. muy grande que es llenado de papel en papel. Yo creo que, por Sí. ejemplo, el caso de Will Smith es un caso de una persona que ya... No, realmente tú lo ves en el lenguaje corporal. Claro. Se ve que es una persona que no es feliz. Sí, total. Una persona que Pero que habla por lo con menos tristeza. a mí me parece que la ceremonia de este año fue como que la demostración de que si tú trabajas por mucho tiempo, ¿no? Tal vez no dándolo todo en todos los papeles que tengas la oportunidad. Y me refiero por lo menos a Brendan Fraser Sí. y al Al actor chino, de al chino. Everything Everywhere All at Once. Ambos compartieron en Vanity Fair, creo que es Vanity Fair, la página de YouTube. Está como una mesa. una mesa en donde ellos hablan, ¿no? Ok. Actors on actors. Es decir, actores hablando con actores. Y ellos hablan acerca de... Ellos han estado en el medio toda su vida. Y no siempre tuvieron ese reconocimiento de tú eres actor para ganar el Oscar.
pero callados, fueron trabajando poco a poco, hasta que se dieron cuenta de que, mira, este papel puede que valga la pena, y terminaron con esa estatuilla en la mano. Pero si ellos voltean a ver lo que tuvieron que hacer para llegar ahí, no se arrepienten. Total. Ahora, si en el camino el productor de la película o el director de la película te dice que para obtener el papel se tiene que acostar con tu esposa, y tú quieres justificar, no solo que tú quieres que tu esposo se acueste con el tipo, sino que tú quieres justificar que tu esposo se acueste con el tipo porque tú estás trabajando en base a constancia, esfuerzo y sacrificio, claro. Yo digo, epa, espérate, eres el abogado del diablo. Claro. No tienes que ser abogado para ser el abogado del diablo en ese momento para defender algo, argumentar algo que es carente de cualquier racionalidad, de cualquier lógica, nada más que porque tú estás defendiendo tu estatuilla, ¿sabes? Bueno. Yo creo que muchos de esos panas se los preguntas y han hecho cosas que algunos imaginamos, otros no lo imaginan, que son aberraciones para mantenerse dentro del espectáculo. Sí. O sea, esa es la sensación que yo tengo. Yo creo que yo voy a decir una frase célebre que se dice en todos los capítulos. ¿Cuál será, Gustavo? Normalmente la dice Maite, pero esta vez la voy a decir yo. Yo creo que para terminar, pues podemos concluir en que ser abogado del diablo está mal. Creo que esta conversación ha estado súper amena. Les agradezco muchísimo que hayan entendido tal vez lo complejo de este Sí, porque a veces nos cuesta entender, Gustavo. Sí. O sea, Maite está diciendo, está agradecida porque hoy ella tenía una capacidad de comprensión por encima del nivel habitual. Yo quiero decir que para mí fue un honor hablar con ustedes el día de hoy. Coño, pana. Esta noche tan amena. Lágrimas, como una musiquita de ellos. Una musiquita tú. Y bueno, nada, nos veremos en el próximo podcast. Si quieren o si no quieren, ya háganlo. con el podcast número 10. Que creo que va a ser que viene el 10. Muy especial para nosotros. Cuéntenos si alguna vez le ha tocado fungir como el abogado del diablo. Si le ha tocado fungir como el abogado de Dios, quién sabe. ¿En qué ámbito? Y bueno, estamos súper interesados de saber, metacotilleros. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Bye. Chao. Chao. Chao.